Buenas noches, familia, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí para seguir estudiando este precioso libro de Apocalipsis y tener un panorama más claro de lo que Dios va a estar haciendo en estos últimos tiempos. La bendición de poder conocer la agenda de Dios y tener los tiempos más claros nos abre un panorama que para el entendido, para el que pone su atención en la palabra, va a ser más fácil de discernir qué tiempos estamos viviendo y cómo conducirnos ante estos tiempos. Hay una agenda, la agenda mundial, la agenda de un nuevo orden, la agenda de un grupo de hombres o de naciones que tratan de tomar el dominio y el control de todas las naciones, y eso está anticipado por nuestro Dios, y ellos llevan su agenda. Ellos han llevado una agenda ya desde tiempos antiguos, y esa agenda ha hecho pedazos la vida del ser humano, ha hecho pedazos la vida de nuestra nación, de nuestra naturaleza, de nuestro planeta. Pero hay una agenda que ha venido persiguiendo al hombre, y es una agenda de amor, es una agenda de bendición, es una agenda de cuidado, es una agenda de protección de parte del Creador. Y cuando tú y yo decidimos convertirnos y decir: Señor, yo quiero dejar de ser nada más creación y pasar a ser hijo, esa agenda nos cobija, nos habla, y es como papá dejando una instrucción de decir: miren, ahorita no voy a estar ahí presente o visible, pero haz todo esto, y cuando regrese te va a ir bien. Y nada más tenemos que seguir esa agenda. Y aquí está. Viene en la palabra, viene en la escritura. Si recuerdan Apocalipsis capítulo 1, me gustaría darle lectura a versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es una bienaventuranza, de hecho es la única bienaventuranza por leer este libro, porque hay un tesoro grande. Pon atención en el libro, dice Dios, guarda sus palabras y te va a ir bien, porque el tiempo ya está cerca. Y viene un momento en el cual vamos a entrar, este es el tiempo en donde se empieza a destapar todo lo que la palabra de Dios viene hablándonos. Mateo capítulo 24, me gustaría darle lectura, porque son cosas que el mismo Jesús, estando aquí en la tierra, le dio a los discípulos como señales del fin de los tiempos. Recuerdan que en semanas pasadas yo les hablaba de aspectos de dolores externos, dolores internos. Iba a haber terremotos, iba a haber rumores de guerra, pestes. En los dolores internos iba a haber pleitos entre seres humanos, padres contra hijos, iban a entregar unos a otros. La iglesia dice el Mateo 24, 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia ocupa un papel muy importante que es la bendición de predicar el evangelio. Dice la escritura que incluso ni los ángeles tienen ese privilegio como el que tenemos nosotros. Pero si te das cuenta, se empieza a hacer más corto cada vez, y entre más corto, entre más dolores de parto hay, es que viene un alumbramiento, algo grande, algo poderoso, y Dios quiere que nosotros entremos en ese alumbramiento a una nueva forma de vida en Cristo Jesús, en Dios como nuestro Señor y soberano. Eso lo dice Apocalipsis. Al final todo se resume en eso: Dios gana, el enemigo es echado en el lago de fuego, junto con el anticristo, el falso profeta, todo lo que la muerte, el Hades, todo lo que era enemistad con el hombre y con el Creador, y Dios trayendo soberanía. Y eso es asombroso. Pero fíjate lo que dice también Mateo 24, porque aquí hay una claridad, una lectura que nosotros debemos de poner atención. Dice el versículo 32, de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Y le dice Dios, pon atención en los acontecimientos, pon atención en lo que se está viendo, y te lo voy a ejemplificar con una higuera. Y dice, mira, pon atención en la higuera, aprende de ella en esta parábola, en esta enseñanza. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, te das cuenta que el verano está cerca. Va a haber señales antes del fin, señales que nos van a marcar la claridad de que se está acercando y es más próximo ese fin. Y dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dice el Señor. Cuando Él habla de que todas estas cosas acontecerán, quiere decir que se va a juntar las guerras, los rumores, las pandemias, las pestes, la descomposición en la sociedad terrible, y va a suceder una tras otra, juntos. Y en esa generación donde pase eso, en ese momento, cuando ya esté sucediendo todo eso, toda esa catástrofe, la iglesia avanzando poderosamente, predicando el evangelio, en ese momento crucial se aproxima Dios o Jesús y vendrá el fin. Esto es asombroso porque Dios nos está dando pequeños destellos de lo que está a punto de suceder. Ahora sí, ve conmigo a Apocalipsis capítulo 6, vamos a entrar a este capítulo. Y entrando a este capítulo, a partir de aquí, a partir del capítulo 6, desatando el primer sello, el Señor Jesús, desatando el primer sello de los 7 que hay en el rollo, ya no hay marcha atrás. Todo es un efecto dominó, todo continúa. Ya no hay una pausa, ya no hay nada. Todo se va a cumplir, todo tiene que cumplirse. Y dice Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ese es el primer sello, y oía a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a orar. Padre, hoy rogamos que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos hable, nos ministre y nos instruya en las cosas que necesitamos aprender y ver con la claridad que tú quieres. Espíritu Santo, tómanos. Espíritu Santo, háblanos. Ministra nuestras vidas, ministra nuestro ser, para que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto y el fruto permanezca. Señor, agudiza nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para poder ver y discernir lo que tú quieres y que no nos tome por sorpresa, sino ser apercibidos, Dios, de todo lo que viene. En el nombre de Jesús, quita todo temor y pon una seguridad en ti, una seguridad de la salvación y de la santidad en la cual necesitamos vivir todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, se destapa el sello, el primer sello, y dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, ¿por qué sucede esta parte? Bueno, esta parte está profetizada. Desde el libro de Daniel nosotros encontramos esta profecía. Te quiero enseñar y te quiero poner el fundamento, el por qué creemos que va a suceder. Porque Dios es asombroso en esta área de hablarnos y advertirnos y darnos yo te decía algo, la agenda, los puntos que se van a cumplir. Ve conmigo a Daniel capítulo 9. Daniel es, digamos, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y a Daniel se le revela parte de lo que va a suceder, pero a él no se le da la oportunidad de expresarlo como tal. Yo creo que Daniel vio una gran cantidad de acontecimientos escatológicos del final de los tiempos, pero hay un ángel que le dice, escríbelos y sella ese libro. Séllalo. A Juan le dice, abre este libro y públicalo. No era el tiempo en Daniel. Daniel ve la caída del imperio caldeo, el babilónico, ve la formación del imperio medo-persa,
ve la caída de ese imperio, ve el surgimiento del imperio griego, a él se le profetiza y ve con claridad la vida de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, y ve la caída del imperio griego y ve el surgimiento de Roma como el imperio romano, y también ve su caída, y todo esto es profetizado. Imagínate la cantidad, esta claridad que él tenía en todo lo que estaba percibiendo casi 550 años antes de Cristo. Todo esto lo estaba viendo, le estaba siendo revelado por Dios. Y en esta revelación, Dios le da una clave, y esa es la clave que nosotros tenemos para estudiar el cumplimiento de estas profecías. Y dice el versículo 20 de Daniel capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Algo que te va a servir a ti y a mí como punto de referencia es que a Daniel se le fue revelado en un momento de oración y de intercesión por su nación. Tú lee el capítulo 9 desde el principio y te vas a dar cuenta cómo él se expone delante de Dios y comienza a pedir perdón, aunque él no había pecado, aunque él no había fallado, aunque él no participó de toda la parte preexílica en sentido de abominaciones y rebeldía y todo lo que el pueblo de Israel hizo. Él pide perdón a nombre de. Dice: Señor, perdónanos porque te hemos ofendido, perdona a nuestros padres, a nuestros gobernadores, perdónanos a nosotros. Y Daniel se pone como un intercesor. Eso es lo que hace un intercesor, se pone a favor de. Hoy en día nosotros nos estamos levantando en la madrugada a orar como iglesia, y me gusta cómo el teléfono suena a 3 de la mañana, una serie de pitidos, de vibraciones, de todos los que se están parando a orar a favor de nuestra nación. Tal vez tú y yo hemos llevado una vida digna, una vida apartada, una vida que le agrada a Dios, pero seamos sinceros, nuestra nación no merece el perdón. Pero Dios está buscando a alguien que se ponga a la brecha. Dios está buscando a alguien, una iglesia, una congregación, una persona, una familia que se ponga a la brecha y diga: Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos por todo el mal que hemos hecho. Eso es lo que estaba haciendo Daniel, poniéndose a la brecha. Y en esa brecha, en esa oración, en esa intercesión, le viene una revelación de estas 70 semanas. Se le conoce como las 70 semanas. Y ve lo que dice el versículo 22 en adelante. Gabriel se le presenta y dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Una de las cosas que debemos de pedir a Dios en estos tiempos es sabiduría y entendimiento en todo lo que vamos a ver. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
a este día, a este momento, esta semana última, la semana 70, en la Biblia la vamos a encontrar de diferentes maneras, como el día de la ira del Señor, el tiempo angustioso de Jacob, para el pueblo de Israel, el día de la venganza de nuestro Dios, tiempo de prueba, el día del Señor. Todo esto está profetizado. Daniel estaba en un éxtasis viendo a Dios, el mensaje que Dios le estaba dando, y le dice, mira, va a haber, versículo 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Ok, Daniel las entiende así. Para poder entender todo esto, vamos a dividirlo en 3 periodos, 3 partes. Ok, la primera parte son 7 semanas. Pero cada semana de esta profecía son semanas, es una semana de 7 años. Nuestra semana normal es de 7 días. Bueno, la semana profética aquí consta de 7 años. Cada semana es de 7 años. Entonces, las primeras 7 semanas van a abarcar 49 años. Que Dios le estaba diciendo a Daniel, se va a terminar desde que yo lance el edicto, dice Dios, desde que yo lo hable. Van a pasar 7 semanas. Las primeras 7 semanas es el primer periodo que nosotros encontramos, y son los 49 años que el pueblo de Israel tuvo para salir. Tú lo vas a leer en el libro de Esdras, capítulo 1, y en el libro de Nehemías, capítulo 2, cómo Dios despierta el espíritu de Ciro, el espíritu de Artajerjes, y les dice, saca a mi pueblo, diles que vayan y construyan. A Nehemías, el copero del rey, le pone una inquietud de preguntar cómo estaba la circunstancia ahí en Jerusalén, y dice, le dan la noticia, están muy mal, están devastados, y le mueve a dejar su puesto e ir y buscar la manera de poder reedificar los muros. Nehemías se encarga de reedificar los muros, y Esdras se encarga de reedificar el templo. De hecho, Esdras y Nehemías en la Torah es un solo libro. En nuestra Biblia está dividido en 2, y de hecho está puesto dentro de los libros históricos, pero este libro de Esdras y Nehemías, que es uno solo, debe de ir hasta el final, junto con el primer y segundo libro de Crónicas, hasta el final, porque cronológicamente es lo último que se escribe. Después de eso entran los 400 años de silencio, los 400 años del periodo intertestamentario que se conoce, que también está aquí. Pero esas 7 semanas, esos 49 años, Dios le dice a Daniel, va a venir esta restauración, van a construir, van a edificar, se van a cumplir 7 semanas, dice, y después hace una coma, y 62 semanas. 62 semanas es el segundo periodo, y da como resultado 434 años. 62 por 7 da como resultado 434 años. Fíjate cómo es Dios hablando. Le dice a Daniel, mira, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y las voy a dividir, les dice. 7 semanas, o sea, 49 años, van a salir, van a edificar, construirán el templo, el segundo templo, lo van a construir, van a reedificar los muros. Todo eso está en Nehemías, todo eso está en Esdras, cómo lo construyen, cómo encuentran la ley de Dios, cómo hacen una celebración porque la ley de Dios se había perdido, se había extraviado. O sea, todo esto está padre, está muy hermoso cuando tú lo lees en Esdras y Nehemías, y dice, esto va a pasar en 49 años, y eso pasa. En 49 años termina la construcción de los muros. En el año 20 de Artajerjes es cuando se mueven a construir los muros, y terminan la construcción del templo, ya no con la majestuosidad del primer templo, que es el templo de Salomón. Ese templo había sido devastado, arruinado, saqueado, quemado, y este otro templo pues lo construyen. Una de las características que tenía este templo es que ya no estaba el arca del pacto, ya no había la gloria Shekinah que había en el templo, en el primer templo, ya no caía la gloria como tal. Había varios aspectos, yo te los enseñé cuando estuvimos viendo el tabernáculo, esa parte, si vas a tus apuntes lo vas a ver ahí, y toda esta parte que Dios empieza a restituir, empieza a hablar. Dice, 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos,
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Date cuenta, 400 años hubo un silencio. Dios ya no volvió a hablar, ya no se levantó ningún profeta. Dentro de este periodo intertestamentario surgen algunas sectas como los fariseos, los saduceos, que ya cuando aparece Jesús en escena, ya están ahí. En este tiempo cae el imperio medo-persa. El imperio griego es el que toma la batuta por medio de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande conquista parte de, Asia, parte de África, Europa, y muere a la edad de 33 años, aproximadamente 32, 33 años, muere y heleniza, se le llama así, cambia el pensamiento a un pensamiento griego, heleniza toda esta parte conquistada que cuando tú estudias la historia de la iglesia, la historia de dónde surge todo esto, te vas a dar cuenta cómo Dios eso hasta lo tiene preparado, porque trae un pensar en común. De ahí que el Nuevo Testamento se escribe en griego, de ahí que muchas cosas en cuanto a prácticas vienen en un pensamiento, en una filosofía griega. Cae el imperio griego en esos 400 años y surge el imperio romano. Y el imperio romano estaba ahí gobernando, y Jesús es el parteaguas de nuestra historia, el antes y después de. Y él surge, obvio que no nace en el año 0, no se le considera, pero para cumplir esos 34 años restantes es la vida de Jesús. 33 años y medio él vivió aquí en la tierra. 30 años vivió escondido, digámoslo así, reservado, y 3 años y medio su ministerio fue creciente e hizo toda la voluntad perfecta del Padre hasta la muerte de cruz para traernos salvación. Y en estos 400 años de silencio, más los 33 años y medio que Jesús vivió, se suman los 434 años que profetiza aquí de las 62 semanas. Quiere decir que allá había 7 semanas y había 62 semanas que estaban ahí listas para ser sumadas. Nos da un total de 69 semanas. 69 semanas, pero esta profecía dice que iban a haber 70 semanas. ¿Por qué eran necesarias las 70 semanas? Recuerdas, el número 7 es perfección, es plenitud. Y Dios dijo en 70 semanas, dice el versículo 24, en 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, o sea, Jerusalén, para terminar la prevaricación, ponerle fin al pecado, expiar o traer justicia, expiar la iniquidad, dice, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Pero fíjate cómo dice aquí santo de los santos, santo con mayúscula, porque es la segunda venida de Jesucristo. Todavía no acontecía la primera venida del Mesías, del ungido, del prometido, de lo que Dios había hablado, y Dios ya estaba profetizando la segunda venida. Y esta es la última semana, la semana 70, los últimos 7 años, es lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 6. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 6 en adelante, todo eso ocurre en 7 años, o va a ocurrir en 7 años. Por eso yo te leía tanto Mateo 24 como esta parte de Daniel capítulo 9, en donde suelta la profecía a Dios y dice, esta es mi agenda. Y está llegando esto ya se cumplió, dice Dios, ya se cumplieron las 7 semanas o los 49 años, ya hubo la reconstrucción de un segundo templo, ya se edificaron los muros de Jerusalén, hubo un silencio de 400 años, apareció mi Hijo Jesucristo en la primera venida y se cumplieron las 69 semanas. Se termina la semana 69, dice el versículo 26 de Daniel 9, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El Mesías será muerto, dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad
y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiere decir que una vez que Jesús había muerto y resucitado, asciende, vino un emperador llamado Tito y él destruye otra vez Jerusalén, destruye el segundo templo, lo hace pedazos y el pueblo de Israel es esparcido. Y ya no se vuelve a escuchar de Israel. Ya la nación de Israel desaparece. Años 70 desaparece la nación de Israel y no vuelve a aparecer como nación hasta el 14 de mayo de 1948. Vuelve otra vez a Israel ser nación. ¿Qué pasa en este periodo? ¿Por qué no siguió la semana 70, no siguieron los próximos 7 años? Porque en este paréntesis de 2000 años aproximados, entra la iglesia, entramos tú y yo. El pueblo de Israel desaparece como nación y entra la iglesia, no para sustituir, no es una doctrina de sustitución o de reemplazo, sino entra la iglesia, los gentiles, los que no merecíamos, lo que dice Pablo o Pedro, los que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, que no alcanzamos misericordia, pero hemos alcanzado misericordia. Entramos tú y yo, como gentiles, como un pueblo no judío. Entramos los mexicanos, entramos gente que no es judía, pero que ama a Dios, y esa se llama iglesia. En este paréntesis entra la iglesia y Dios está dando tiempos, pero dice, hey, va a llegar el momento en el que se tiene que cumplir la semana 70, los 7 últimos años. Y eso es lo que está profetizando Daniel. Y cierro con el 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. Es la aparición del anticristo. Y el anticristo aparecerá después de que la iglesia es arrebatada. El anticristo va a ser la figura más grande que existe. El anticristo va a llegar, ve conmigo ahora sí, Apocalipsis capítulo 6, que podría ser el tercer periodo. Yo te hablaba de 3 periodos en esta parte. El primer periodo es los 49 años de reconstrucción. El segundo periodo son los 434 años, 400 años de periodo intertestamentario más 34 en la vida de Jesús, cerrándolo a 34 años. Es el segundo periodo, pero el último periodo es la semana 70, que es donde Cristo Jesús ya ascendió, ya se fue, dejó una bendición para nosotros como iglesia. 2000 años la iglesia está aquí. Surge la nación de Israel apenas hace unos años atrás, y Dios empieza a mover el reloj profético de todas las cosas que están pasando. La agenda se está cumpliendo y dice Dios, estoy a punto de soltar los últimos años, los últimos 7 años de esta era, de esta nación, de este planeta. O sea, el mundo tiene su agenda y el mundo anda haciendo planes, el mundo anda haciendo muchas cosas, y Dios tiene una agenda diferente, una agenda en donde a ti y a mí nos va a ir muy bien. Amén. A ti y a mí nos va a ir muy bien. Ahora regresa a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, y ve cómo aparece el anticristo. Esa es la aparición del anticristo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, bien toda su manifestación, el por qué tenía que venir, cómo su cumplimiento, pero quiero que pongamos atención en algo. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Fíjate. Primer punto que nosotros podemos ver es que hay un caballo blanco, pero no se le da el nombre del jinete, pero se entiende que es el anticristo, porque el anticristo es una copia barata de lo que Jesús es. Ahora, esto no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Muchos han malinterpretado y piensan que este jinete blanco, que este caballo blanco representa a Cristo. No tiene nada que ver. Apocalipsis capítulo 19 habla del caballo blanco, pero lo menciona con todo el poderío y con todo el glamour y toda la omnipresencia que tiene nuestro Dios. Dice
el versículo, capítulo 19, y en versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco también, pero dice, y el que lo montaba se llamaba, aquí sí da su nombre, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Nosotros, la iglesia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto sí es un caballo blanco, este sí es el Rey de Reyes, este sí es el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, viniendo con poder y con gran gloria. Esto no, esto es el anticristo, caballo blanco, que viene, dice aquí, y el que lo montaba tenía un arco, pero no menciona unas flechas. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando leemos esta parte de la aparición del anticristo con un caballo blanco, el caballo blanco representa la paz, pero, o más bien el blanco, pero el venir en un caballo representa que es un hombre, es un ser que sabe de estrategias militares, es un ser bélico, un ser de guerra. Pero al traer un arco sin flechas, quiere decir que su manera de implantar o de poner y traer orden no va a ser por medio de la guerra, va a ser por medio de la diplomacia. Va a ser un hombre diplomáticamente, un político muy, muy sabio, que va a traer esa paz que leíamos en Daniel capítulo 9, si me permites leerlo. Dice el versículo que estuvimos leyendo, el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es lo que va a hacer, va a venir a confirmar un pacto. Ese pacto es una tregua. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque le es dada la autoridad de traer paz a la tierra. Eso es lo más asombroso. En medio de todo el caos, en medio de todo lo que se va a desatar de pestes, de todo esto, él va a poder venir a traer la paz. De hecho, se cree que la parte más importante mediática que él va a resolver es el conflicto árabe-israelí. Y la va a traer, dice aquí Daniel, por una semana, los 7 años. Pero a la mitad, o sea, 3 años y medio, él va a traicionar. Él va a violar el mismo pacto que él hizo. Imagínate, va a pasar esto. El pueblo de Israel con los árabes van a firmar un tratado de paz, lo que nunca nadie ha podido lograr. Nadie lo ha podido lograr. El anticristo lo va a hacer. Y cuando él lo logre, pues obvio que todas las naciones van a quedar, atraídas a su gran diplomacia, su gran poderío, que lo van a poder poner por encima de todos los reinos. Esto está profetizado. Por eso te voy a decir, cuando aparezca el anticristo, te vas a dar cuenta cómo habla de 10 cabezas, cómo habla de una traición, cómo habla de que incluso es muerto y es resucitado. Todo esto es copia de lo que Jesús es, pero el poder se le da a Satanás. Y es algo que a mí me gustaba, o me gusta más bien señalar mucho, porque si te das cuenta, Apocalipsis capítulo 6, te voy a volver a llevar allá, dice el versículo 2, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada. Pon atención en esta frase. Y le fue dada. Quiere decir que todo lo que va a acontecer, todo lo que va a venir, ya le ha sido otorgado por medio de la autoridad suprema y máxima que existe, que es Dios. Dios le dio permiso y le va a dar permiso al anticristo de poder hacer estragos, destrozos, todo lo que vamos a seguir viendo. Te vas a dar cuenta cómo dice, y le fue dado y le concedieron y se le dio permiso. ¿Por qué? ¿Quién da esos permisos? Dios, el soberano. Y eso te habla a ti y a mí de la soberanía, del control que Dios tiene sobre todas las cosas.
Por eso es que es importante que nosotros tengamos sabiduría y entendimiento de lo que está pasando. No es algo que nos tenga que espantar, es algo que nos tiene que despertar. Es decir, ¿qué está pasando? Dios, de lo que tú ya tienes control, ¿en dónde entramos nosotros? Como iglesia, como familia, como seres humanos, como hijos tuyos, ¿en dónde entramos? Porque a él no se le ha salido de control. ¿Sí? A la mitad de la semana, dice, a los 3 años y medio, va a cesar el sacrificio porque va a pasar esto. La paz falsa que van a traer, va a traer más bien el anticristo, la bestia, como le conocemos, va a provocar que el pueblo de Israel se emocione a tal grado que vuelvan a construir el tercer templo. El tercer templo. El primer templo es el templo de Salomón, el segundo templo es el templo que construyeron en los tiempos de Esdras. Aunque se menciona que en el tiempo de Herodes había otro templo, pero más bien era una ampliación que se le había hecho al segundo templo, no hubo un tercer templo ahí. Y el tercer templo es el que se va a construir en ese momento. De hecho, hay un grupo llamado pro-sionistas, pro-Sion, en Sion, Sion es Jerusalén, el lugar que Dios ha deseado. Son un grupo de judíos multimillonarios que ya tienen adiestrados, ya tienen capacitados constructores, arquitectos, todo, incluso investigaron de dónde provenía el linaje de Aarón, el linaje levítico de ellos, porque ya tienen a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, que una vez que se construye ese templo, ellos vuelven otra vez a ofrecer sacrificios. Por eso Daniel 9:27 dice que a los 3 años y medio va a cesar el sacrificio continuo, porque el pueblo de Israel va a seguir ofreciendo sacrificios, va a estar emocionado, así como, wow, vuelvo otra vez lo que nos habían robado, lo que nos habían quitado. Tenemos nuestro templo, el templo va a ser construido en Jerusalén, donde ahorita está la mezquita árabe. Eso va a ser otro de los golpes terribles, porque ahorita los árabes o todos los del Islam no quieren dejar esa parte. Todo lo demás le pertenece a Israel, pero esa parte en específico es musulmana. Entonces, el anticristo va a tener el poder de negociar y permitir que ahí se construya. El pueblo de Israel o los judíos no quieren construir en otro lado, quieren construir ahí porque ese es el lugar. Ese es el lugar donde estuvo el primer templo. Se cree que ese es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y ese es el lugar en donde ellos quieren establecer el tercer templo. De hecho, ellos dicen que en 3 días ellos pueden construir. ¿Se acuerdan el hospital que los chinos construyeron en 10 días por esto de la pandemia? Ellos, los pro-sionistas, dicen que en 3 días ya tienen todos los materiales y van a ser esplendorosos, así como tipos el templo de Salomón, porque ellos saben y entienden que les va a llegar la oportunidad. Y eso lo va a conseguir el anticristo. Ellos van a poder levantar este templo, y a los 3 años y medio, a la mitad de esa semana, digámoslo así, el anticristo les va a jugar una treta, les va a violar ese pacto, y se desata lo que conocemos como la gran tribulación. Vienen los demás sellos. Viene la peste, el hambre, lo que el versículo 3 aquí en Apocalipsis 6 dice. Desde ahí el segundo sello se desata y viene un caos terrible. Pero esta paz falsa, que es lo que yo quiero enfatizar, y este es el tema de esta enseñanza. Hay un peligro en una paz falsa, porque el anticristo es lo que va a ofrecer. Y es que, mira, estamos tan acostumbrados a una teología tan barata, en donde pensamos y decimos, al que hace bien le va bien y al que hace mal le va mal. Si tú tienes algún bien y eres prosperado, entonces estás haciendo las cosas bien, e incluso creo que estás bien delante de Dios, porque tienes prosperidad, tienes bendición. Y entonces, si te va mal, y si no tienes bendición, o no tienes, no quiero llamar bendición, si no tienes economía, si no tienes prosperidad, entonces tú estás mal con Dios. Y esa teología barata, los amigos de Job la tenían. Cuando a Job le ocurren las cosas, si tú lees el libro de Job, ve conmigo rápidamente al libro de Job. Dice la palabra de Dios que ese día, Job capítulo 1,
Dice, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Fíjate cómo era Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Era un hombre bueno. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dio la oportunidad, le dio el poder, así como le va a dar la autoridad y le va a conceder al anticristo hacer y deshacer aquí en la tierra. Dios en ese momento también se lo dio a Satanás, dijo, hazlo. Y de un hombre bueno, justo, temeroso de Jehová, que no andaba en el mal y que estaba prosperado, estaba bendecido, vino una calamidad. Y no nada más eso. Vuelve otra vez a suceder que Dios lo vuelve a presumir y Dios le dice, está bien, Satanás toca, pero no toque su alma y le trae una enfermedad terrible. Aquí es donde la teología está barata de al que va bien, le hace bien le va bien y al que le hace mal le va mal. No funciona mucho o no funciona. Porque hay hombres que hacen el bien y no les va bien a nuestros ojos, a nuestro parecer. Pero todo es conforme a la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 3 dice la palabra de Dios. Bueno, antes de pasar a Filipenses, ve conmigo ahí mismo en Job para que ya no andemos brincando. Al libro de Job, capítulo 2. Y dice el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Después de que él ya estaba enfermo, había perdido sus hijos, sus ganados, todo había quedado en la quiebra y aparte en su salud deteriorada, dice su mujer. Aquí asunto con las mujeres, pongan atención. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o tontas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Fíjate, le está hablando de Dios. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no? En todo esto no pecó Job con sus labios. Quiere decir que un hombre que anda en integridad, un hombre que anda en un caminar correcto con Dios, sabe incluso que si llega a venir un percance, llega a venir una adversidad, Dios tiene el control y también sabe recibirlo y también sabe esperar. Ahora sí ve conmigo a Filipenses capítulo 3, porque ejemplos como estos hay muchísimos, pero me gusta resaltar la vida de un hombre que nosotros lo tenemos en alta estima, que es el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo, en el versículo 3 en adelante, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa, dice aquí, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice la palabra, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe o por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Fíjate, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dicen por ahí que lo que algunos tienen como currículum y como presunción,
Pablo lo tenía como basura, dice, es que mira, yo soy judío de judíos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, todo esto, un linaje. Muchos se jactan, dicen, es que ve, Dios está conmigo porque yo tengo esto otro, tengo esto, y así, y muchas cosas. Y dice Pablo, yo no, yo se lo tengo por basura. Yo busco incluso parecerme a él en sus padecimientos. Si pudiera llegar a compararme incluso en su muerte, dice, con tal de ser acepto delante de él. Pablo entendía que no se trataba en todos los lujos o en todas las aprobaciones, tanto del mundo como ejemplos que podamos tener en respaldo de riquezas o de bienes para saber si Dios está o no está con nosotros. La aprobación viene del cielo. Ojo, no quiere decir que esto no suceda, no quiere decir que alguien que está haciendo las cosas bien, Dios lo bendiga y Dios le prospere y le dé. Mire, yo mismo como humano y como padre de familia oro. Tú oyes mis oraciones y yo quiero una camioneta y yo quiero una casa grande y yo quiero dejarle terrenos a mis hijos y eso lo anhelo y eso lo deseo. Eso es mi sueño como ser humano. Y me he puesto en oración con Dios y mi clamor y Dios, mira, dame estrategias y dime esto. Pero si Dios no me lo llegara a dar, si Dios no me permitiera esa parte, sé que la más grande herencia que yo tengo, y ni siquiera es por premio de consolación, bueno, pero no te dejé el camino de Dios, no. Quiero bendecir a mis hijos por cada palabra que Él ha hecho, que Él ha dado, y meterlos en la agenda perfecta de Dios para que experimenten la eternidad con Cristo Jesús. Te voy a hablar más adelante del tribunal de Cristo, y en este tribunal vienen las verdaderas recompensas, los galardones, las coronas, las posiciones, porque cuando venga el milenio, los que fuimos fieles, los que fuimos atrevidos en buscar a Dios y no ocuparnos de las cosas del mundo, ocuparemos posiciones de honor o posiciones de renombre dentro del gobierno de Cristo Jesús en esta tierra. Hay algunos que ni siquiera eso van a poder hacer. Es más, te voy a decir una cosa. La tribulación que va a comenzar después del rapto, esos 7 años, van a haber muchos cristianos que nada más fueron salvos, pero no vivieron su vida en santidad. Hace poco vi un cuate publicando en Face, yo lo conozco, y presume una moto, no sé qué estaba presumiendo, y dice, ¿quién dice que Dios no tiene consentidos? Y te digo una cosa, yo conozco su vida, y conozco su andar, y muchas veces incluso llega a jactarse de cosas que él tiene y trata de presumirlas, y piensa que porque tiene padres cristianos o en el ministerio, o porque tiene dinero, o porque algún día le dieron un liderazgo de jóvenes, o porque llegó a simpatizar en la iglesia, o porque es cristiano desde cuna, no sé. Dios lo aprueba y le da riquezas y le da bendición. Yo puedo tener riquezas fruto de tranzas, de estar manipulando gente, de estar haciendo malos negocios y fingir. Incluso hay gente que cree que con ayudar a la iglesia, con eso, ahí está, yo puse 200 sillas, 500 sillas y ahí está, para que vean cómo Dios me bendice. ¿Sirve a la iglesia? Sí, va a servir, pero es una pantalla a Dios. Dios sigue buscando los corazones de cada uno de nosotros. Y esa es la parte que entramos en conflicto. Te dejo de tarea leer Salmo 73, donde Asaf entra en ese conflicto y ve la prosperidad de los impíos, de los que se jactan, de los que se burlan de Dios, y ve su condición y dice, en vano he sufrido, en vano me he guardado. Pero después al final él entiende y dice, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti yo nada deseo. ¿Sabes por qué? Porque ese es el fin de todos nosotros. Cuando tú estás esperanzado en Dios y en la eternidad, no en lo pasajero. Hay una parte, dice Hebreos capítulo 11, no vayas a ella, pero Hebreos capítulo 11, desde el versículo 33, te vas a dar cuenta que hay cosas que le suceden a algunos. Algunos hombres y mujeres de Dios
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Eso lo habla Hebreos. Hombres que triunfaron y vieron la gloria de Dios y vieron el poder también y la manifestación visible incluso delante de los demás. Pero también habla de otros que fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener una mejor resurrección, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, no andaban luciendo lujos, no andaban vestidos a la moda, no andaban buscando las ropas más caras, las mejores marcas. Dice de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas. No vivían en casas ostentosas, no vivían en lugares enormes. ¿Por qué? ¿Eran malos? No. ¿Eran hombres que no andaban bien? No. Eran hombres que le servían a Dios, eran hombres que daban su vida estaba comprometida, su vida estaba vaciada en el plan de Dios y esta tierra no tenía nada que ver con ellos. Por eso dice aquí, el mundo no era digno de ellos. Y cierra este versículo, este capítulo del 11, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, todos, tanto los que conquistaron reinos y apagaron fuegos impetuosos, como los que vivieron pobres, aserrados y maltratados, todos ellos alcanzaron buen testimonio, dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Y eso es lo que debemos de ponerle atención. Si hoy en día Dios no está oyendo o no está supliendo esa parte que en tu corazón y en tu carne y en tu ser dice, Señor, es que yo te sirvo, yo me he guardado, yo he hecho y no lo veo, es porque Dios tiene algo mejor. Dice, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si nuestro enfoque está en poseer, en esa búsqueda desmedida, y nos desviamos en el verdadero propósito de nuestra vida, cuando veamos que todas las cosas comienzan a estar bien, con el mínimo esfuerzo o con la menor fe, la menor calidad de vida, cuidado, porque el anticristo y su modelo está diseñado para nuestro pensar y forma de ver la vida. Si yo trato de concebir que teniendo prosperidad y teniendo riquezas y teniendo casas, autos, esa es la manera en la cual yo voy a poder evidenciar mi buena relación con Dios, cuidado, porque el anticristo va a venir, el primer sello es una paz falsa, una prosperidad falsa, un orden falso, todo va a estar bien. Todo el caos que ahorita existe lo va a controlar él. El gobierno, moneda, religión, todo lo va a centrar en una sola cosa. Cuidado, ese es el modelo del anticristo. Pero si yo sigo entendiendo y sigo vislumbrando y sigo en mi caminar correcto, decir, Señor, tú tienes todas las cosas bajo control, tú sabes cómo me conduzco, soy espiritualmente correcto delante de ti. Señor, todos los tiempos que vienen son tiempos de tener cuidado, atención en lo que va a pasar. No importa hoy lo que estemos viviendo, hay un galardón mayor. Y yo te quiero dejar con esto. Hay un galardón mayor. Hay algo que se está cocinando en el cielo y te está diciendo, espérate, viene lo mejor. Lucha, pelea, trabaja, esfuérzate por proveer, por estudiar, por graduarte, por ser el mejor estudiante, el ser el mejor trabajador, ser el mejor hijo de Dios. Pero mantén tus sueños, mantén tu mirada. Dice Colosenses 3, pon los ojos en las cosas de arriba, en donde está Cristo. Tú ahí, tu atención, Señor. Y si viene una casa, yo digo, si viene una casa, gloria a Dios. Si vienen los terrenos que yo quiero para construir casas para mis hijos, gloria a Dios. Si viene la bendición económica, gloria a Dios. Pero nunca me van a desviar de mi propósito de buscar y anhelarlo como si lo tuviera, como si lo poseyera, aunque no lo tengo. Porque no es por lo que Él me da o lo que me va a dar, es por lo que ya me dio,
que yo le busco. No es por lo que va a traer como recompensa decir, bueno, mi hijo, tú te portaste muy bien, eres un excelente hijo de Dios, cristiano, tienes una casa. No, me dio su sangre, me dio su sacrificio en la cruz, me dio su aprobación como hijo, me puso me metió en esta promesa, en esta agenda. Con eso yo soy más que suficiente pagado y aún sigo debiéndole a Dios. Pero si me quisiera dar las demás cosas, las voy a recibir. Pero no es lo que tenemos, no es lo que presumimos, lo que evidencia nuestro caminar correcto o incorrecto en Dios. Hay mucha gente que hoy en día la vemos y a lo mejor dices, la está pasando por una necesidad, pero Dios los tiene aprobados, Dios los tiene, hay un aplauso en el cielo de decir, este hijo mío vive íntegramente, vive fiel, no se aferra a nada, su corazón está ligado a mí. Y hay hombres y hay mujeres que viven en opulencia, presumiendo, incluso ostentando lo que son en su riqueza, y Dios ya reprobó sus corazones. Que Dios nos encuentre seguros en Él, y podamos decir como lo dijo Job, o como lo dijo el apóstol Pablo. Me gusta como dice Job, le dice a su esposa, versículo 10 del capítulo 2 de Job, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No peques con tus labios. No te pongas a pelear con Dios porque no has obtenido o no tienes o ves la prosperidad y el crecimiento de otros. Y tú que te portas bien, tú que andas en un corazón correcto, dices, es que yo no lo tengo. No. Seamos entendidos en el tiempo que estamos viviendo y démosle gracias a Dios, número 1, por su salvación, pero número 2, comprométete en vivir en santidad. Lo mejor viene cuando todo esto acabe. Yo podría anhelar y desgastarme mis próximos 40 años y meterme a chambear como loco y lo sé hacer y vamos y le pego y le golpeo y hago cosas y hago dinero y todo. ¿Para qué? ¿Para dejarle unos terrenos a mis hijos? A lo mejor lo puedo hacer con mis manos, lo puedo hacer. Pero en ese caminar mi corazón se desvíe, mi vida se pierda y mis hijos se desvíen porque no tuvieron una integridad, una mentoría correcta. Yo no sería más bien dichoso al final, porque eso va a pasar. Yo te leía Mateo 24, dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. La palabra es el lugar mejor para donde invertir nuestra vida. Cuando entendemos esto, vamos a ver cómo mucha gente se va a dejar asombrar y deslumbrar porque va a haber un hombre, un ser que va a poner un orden. Dicen, wow, este hombre, y va a traer un control. Ahorita que hay un caos económico terrible, un caos económico y muchos despidos, bueno, ese hombre va a tener la capacidad de establecer una paridad en todo. Ya ni siquiera es que el dólar y el euro, no, una sola moneda, una sola economía, un solo orden, una sola religión. Por eso el ecumenismo, todo este rollo está ahorita latente. Va a suceder, pero va a ser efímero, va a ser falso. Una paz falsa, eso es lo que se traduce a este hombre, que se le dio poder para vencer, con una corona, porque va a tener autoridad, con un caballo blanco. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra por primera vez, Él no entró en un caballo blanco, Él entró en un pollino blanco, porque Él no venía a hacer la guerra, Él venía como un cordero manso y humilde. Va a regresar en un caballo blanco a traer juicio, pero nos está dando la oportunidad de arrepentimiento y de poner prioridades y en orden nuestras prioridades, nuestra vida. ¿Qué es lo que te está moviendo? Si a ti te está preocupando, si a ti te está moviendo la economía, te está moviendo el afán, la ansiedad, lo que está sucediendo en el mundo,
sigues teniendo tus pies aquí en la tierra y tu cabeza y tu mirar en la tierra. Pero si tú estás caminando con el entendimiento de que Dios tiene la soberanía sobre todo, y así como un día le dio la oportunidad y la orden y la instrucción y el permiso a Satanás para tocar la vida de Job, un hombre justo, Dios puede permitirle que Satanás toque nuestras finanzas, o Satanás toque nuestra salud, o Satanás toque cosas solamente para probar nuestro corazón. Si vemos el resultado de Job, al final recuperó, duplicó todo lo que él había perdido y su fe no faltó. Pero Job dice algo, al final dice: Señor, yo de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que trae como resultado esperar y guardarse en Dios es que hay una revelación, una claridad de quién es Dios, a quién le servimos. Es muy fácil servir a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil servir a Dios cuando todo nos los da, todo nos los pone. Vamos bien, vamos prosperados. Es muy fácil. A mí me gusta vivir así. Yo te lo digo con sinceridad. Yo no soy alguien que le guste sufrir y estar ahí. Dios, yo hago un voto de pobreza. No, a mí me gusta vivir bien. A mí me gusta tener las cosas cómodas. Pero el hecho de que a mí me guste no es algo que a mí me mueva a buscarlo. Y no te tiene por qué mover a ti. Tienes tú que ser sensible, tienes que ser entendido de que si Dios lo da, gloria a Dios. Y si Dios no lo da, gloria a Dios también. Porque vienen los tiempos mejores, cuando Él recompensará. Ahí sí preocupémonos, ahí sí esforcémonos en que todo el tiempo que Dios esté llamándonos a cuentas, presentemos frutos dignos, presentemos una claridad en lo que estamos haciendo correctamente en Dios y que le agrade a Él. Porque entonces vendrán esas promesas. Amén. Quiero dejarte hasta aquí. Vamos a ver los demás sellos la próxima semana, si Dios nos presta vida. Pero vamos a orar. Que Dios esté poniendo nuestro corazón correcto delante de Él. Y que podamos al final de toda esta travesía en este mundo poner en balanza lo que obtuvimos físicamente, esfuerzo de nuestro trabajo, fruto de nuestro trabajo, de nuestro empeño, de nuestros talentos aquí en la tierra, pero también del amor y la pasión con lo que buscamos a Dios, y que esto tenga un peso mayor que lo que podemos tener, porque esto va a pasar. Así tengas 20 casas, 20 carros, 80 cuentas bancarias, los posgrados, estudios, eso va a pasar, pero hay una recompensa que es eterna, y esa la tenemos que buscar. Amén. Señor, te doy gracias por la bendición de tu palabra, y porque sé que nos has hablado para poner orden en nuestra vida, orden en nuestro transitar en esta tierra. Yo te pido, mi Dios, empezando por nosotros, que cambies nuestra manera de pensar y de ser. Si hay cosas que nos están moviendo y nos puedan desviar, Dios, del verdadero objetivo que eres tú, Señor, quítalas. Yo sé que has plantado sueños, has plantado anhelos en los corazones, Señor. Yo como padre tengo sueños y anhelos con mi familia, con la iglesia. Yo quisiera tener una iglesia grande, yo quisiera tener un edificio grande con todas las comodidades, pero no quisiera tener ese edificio y esa congregación a costas de que tú no estés. Te queremos a ti. Te queremos a ti, Dios. Preferimos que tú estés. Preferimos que tú te sientas hospedado, te sientas bien, te sientas contento. Queremos hacer reír tu corazón, Dios. Queremos verte sonreír, Dios, cada día que tú visites nuestra casa, nuestra iglesia, de todo el momento. No te asombres por los lujos, no te asombres por lo grande, ¿no? o lo lujoso que podamos tenerlo, que es un anhelo de nosotros, sino que te asombres y que te agrade estar ahí por cada corazón que te busca con una integridad y con una pasión. Señor, si hay alguien que está pasando una necesidad, que está sufriendo por una necesidad, Dios, que puedan entender que una parte es un proceso de formación, otra parte también puede ser una consecuencia, un fruto de pereza o de mala mayordomía, mala administración, pero de todo eso tenemos nosotros la bendición de poder restaurarlo, de poder salir adelante de ello, Dios. Pero que nada de esto nos haga blasfemar en contra tuyo. Si no lo tenemos, Señor, si todavía no lo adquirimos, que no nos quite el sueño.
Que lo único que tengamos, Señor, como seguridad es que te tenemos de ti. Y la búsqueda que tengamos y la pasión que tengamos, Señor, vaya en crecimiento, no por lo que vamos a obtener en bendición, en riquezas, por prosperidad física o económica o terrenal, sino en esos galardones y esas bendiciones que están esperándonos, celestiales, eternas, que no van a pasar, que no van a desaparecer, sino que van a funcionar, Dios, en la eternidad. Como familia, como hijos, como congregación, te lo pedimos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, sigamos peleando nuestra buena batalla, la batalla de la fe. Sigamos creyendo que Dios va y tiene un plan perfecto. Y yo sé que tú y yo vamos a vernos triunfantes, vencedores, más que vencedores, entregando buenas cuentas de todo lo que Dios nos ha dado, pero sobre todo disfrutando una eternidad juntos. Se avecinan tiempos difíciles, pero de esos Dios tiene el control. Se avecinan tiempos de mucho temor, de mucha incertidumbre, pero Dios, que es soberano y que es tu Padre y es mi Padre, tiene el control de ello. Amén. Entonces, que te bendigo y nos estamos viendo. Hasta luego.